Bien, hola de nuevo a todos. Segunda parte 6 bis del postestructuralismo, la deconstrucción. De nuevo un tema que está en todos los manuales de teoría de la literatura, pero es muy complejo y bueno, conviene a veces leer cosas sobre la deconstrucción, incluso leer a Derrida. Nosotros vamos a seguir. Sabéis que el manual fundamental que yo recomiendo para este curso es el de Manuel Asensi sobre teoría de la literatura, pero él tiene otro libro muy interesante que se titula Los años salvajes de la teoría literaria y que está centrado en la figura de Philippe Sollers, que fue absolutamente nuclear en el telquelismo, de hecho fue el centro casi en torno al que giraba todo el telquelismo, fue pareja de Julia Kristeva y de alguna manera la teoría de Asensi es que hay determinadas obras, ahora vamos a ver cuáles de Sollers, en las que Derrida aprende la deconstrucción. Tenéis ahí ya los títulos en francés, Drame, Nom, y el concepto que a partir de ellos acuña Derrida, que sabéis que es la différence, que en francés se pronuncia igual que la différence escrito con E, de la diferencia. A partir de ahora voy a utilizar el castellano. Drame significa drama, nombre es números en castellano, porque mi pronunciación de francés es horrible, ¿vale? Y dicho lo cual, pues vamos a ir viendo cómo a partir de esas obras Jacques Derrida va diseñando una serie de prácticas filosóficas, pero también evidentemente textuales, en las que evidentemente no podemos recopilarlas todas. Nos vamos a centrar concretamente en la idea de la différence y lo vamos a ejemplificar con el suplemento. Bien, ¿cómo empieza esta idea de la deconstrucción? Si decíamos antes, cuando hablábamos de Foucault y de Deleuze, que de alguna manera la literatura sirve como acicate al pensamiento, porque ellos en origen son filósofos, a Derrida le pasa lo mismo. Incluso le podemos situar en un estadio un poquito anterior, porque él en lo que estaba trabajando en el momento de su aproximación a Telquel era en estudios sobre Husserl y la fenomenología, con estas limitaciones que ya explicaba Foucault, y que le llevan, eso sí, al tema de la escritura, a la relación de la formación del concepto de la idealidad en la fenomenología con la escritura. Entonces, el primer planteamiento que se hace el propio Derrida es esa dicotomía que se establece entre habla y escritura. Esto es muy conocido desde toda la tradición metafísica. A partir de ahí va a descubrir que es que la tradición metafísica está fundamentada todo el rato en dicotomías, en oposiciones binarias, que tienen dos términos y siempre uno es el fuerte y el otro es el débil. En este caso, y aunque pueda parecer un poco extraño para los estudiantes más jóvenes, es el habla el que es el término fuerte desde siempre, desde Platón. Platón tiene unas críticas viscerales contra los textos escritos, por eso toda su obra también se produce en diálogos, porque de alguna manera está digamos, trasladando la lengua oral a la escritura. Eso sí, escribe como nadie, pero el tema de Platón desde el principio es que cuando el hablante, el emisor de un mensaje no está presente, no se puede defender, no puede haber contraargumentación. De nuevo, él está profundamente obsesionado con el tema del diálogo. Es que las palabras que quedan escritas quedan muertas y cualquiera puede hacer además con ellas lo que quiera. Entonces tiene muchas reticencias hacia la escritura. Al final ya sabéis que expulsa incluso a los poetas de la República, pero no se trata tanto ya de una escritura poética, sino de la escritura en cuanto a tal. La escritura se escapa. La escritura es un suplemento necesario para dejar constancia escrita de las cosas que pasan, y que a veces pues para hacer historia es imprescindible, pero que realmente tiene muchos defectos y perjudica mucho el propio mensaje porque se desvincula de su contexto. Entonces no se puede entender bien. Bien, Derrida le va a dar completamente la vuelta a esto, ¿vale? De hecho, cuando él habla de impugnar la metafísica, exactamente en la misma línea postestructuralista de Deleuze y Foucault,
es la metafísica de la presencia. Es decir, el problema de estas dicotomías y del término fuerte es que siempre se prioriza la presencia frente a las cosas que o no están tan presentes, o son más difusas, o son más confusas. Por eso, desde Saussure, el significado siempre es lo que preexiste, es más importante que el significante, la verdad siempre es más importante que la mentira, el consciente que el inconsciente, etc. La presencia es el problema, la presencia y la idea de un presente es el problema que Derrida considera que es fundamental o nuclear de la metafísica, y por lo que la metafísica realmente como pensamiento no funciona. Sí que es verdad que él mismo dirá que hay categorías a las que no se puede renunciar, y que es preferible además trabajar sobre conceptos o significantes que ya sean problemáticos para esas oposiciones binarias de la metafísica. Nos vamos a centrar concretamente en su trabajo. Hemos hablado ya de la tesis de Manuel Asensi, y entonces lo que nos queda por analizar, o sea, por hacer, es un poco ir relacionando las obras de números y de drama de Sawyers con lo que el propio Derrida va teorizando. Por otro lado, estas obras eran como una especie de ejecución práctica, ya que Sawyers está en el pleno meollo del telquelismo, de toda la problemática telquelista que venimos viendo desde Telquel y que se revalida en Foucault, que está muy relacionado también con Telquel, y que son los problemas del postestructuralismo: la desposesión del yo, la disolución del sujeto, la anulación del referente, volvemos a Blanchot, el problema de la estructura y del centro de la obra, lo que había permitido superar el estructuralismo, porque resulta que desde el momento en que una estructura es una estructura vacía, ya eso abre un montón de posibilidades de su propia desestructuración. El lenguaje al infinito que ocupaba a Foucault en ese momento. Bueno, pues es que las obras de Sawyers, estas dos novelas, condensan toda esta problemática. Por otro lado, no se puede negar, a pesar de la tesis de Asensi de que Derrida aprendió la deconstrucción en estas obras, el inmenso talento, primero, para detectar que eran auténticas armas teóricas, que estaban tratando toda esta temática y esta problemática desde lo que ya llamábamos en la primera parte del curso una teoría en la literatura, desde Schlegel y el contexto de Jena. Y bueno, pues de alguna manera el segundo talento que tiene Derrida es haber hecho de esto algo que ha trascendido absolutamente todos los límites del texto, de la filosofía, de la literatura. Es decir, hay deconstrucción en arquitectura, en pintura, en absolutamente todas las artes, en sociología, en psicología, en antropología, por supuesto. Es decir, digamos que representa la teoría de las teorías, aparte de la fama incuestionable que tiene Derrida. No es que Deleuze y Foucault no sean famosos, pero vamos, que Derrida ha generado tanta polémica, se ha hecho tan conocido, que muchas veces a él mismo se le ha escapado de las manos. Y digo que es como la teoría de las teorías, porque Jonathan Kuller tiene una definición muy interesante de lo que es la teoría moderna, en el sentido de que ya no es una filosofía, y no hablamos ya de teoría de la literatura, sino que es una teoría que tiene efectos que trascienden absolutamente lo que es el núcleo de origen, que en este caso sería el problema de la escritura en la fenomenología y los textos escritos, que además producen un cambio completamente sorprendente e imprevisto del punto de vista, y que van completamente en contra, esto ya lo veíamos en Deleuze, del sentido común. Bien, digamos que, como decíamos, el problema de Derrida, y esto sí parece que es un problema bastante original suyo, aunque eso no quiere decir que no esté en Sawyers, es cómo romper las oposiciones binarias. Y él va a acuñar el concepto de la différance. Evidentemente, este concepto tiene su origen en la diferencia de Saussure, que da comienzo precisamente al estructuralismo, y en cómo el significado se conforma desde un diferencial significante, desde una relación de unos significantes con otros, y desde un significante que, al estar presente, implica que están ausentes todos los demás, por lo tanto lleva siempre la huella de esas ausencias. Bien, pero además
tiene también la influencia de Nietzsche, por lo tanto la diferencia para Derrida no va a ser en ningún caso esta diferencia limitada y mucho menos esta idea de la hoja pegada del significante y el significado, sino una fuerza diferencial, como la condición de posibilidad de todas las diferencias, la diferencialidad, que incluye todas estas alusiones. Es un concepto que está entre medias, es un concepto que nos está hablando de la propia ausencia de conceptos, que lo que hace posible muchas veces son conceptos imposibles, que incluye la idea del retardo, incluye la idea de la disyunción, y nos preguntamos, a ver, ¿cómo es posible todo esto en un concepto? Pues evidentemente porque no es un concepto unitario, porque la propia idea de diferencia o de différence en Derrida está impugnando la idea conceptual de la metafísica. Es fuerza diferencial y además cambiando lo que es la escritura del término différence en francés, que se escribe con E, y poniendo la A, está insistiendo en la idea de el retardo, de algo diferido, de cómo los signos no solamente adquieren significado por la ausencia de otros signos, sino que, como decimos, llevan esa huella de los signos ausentes y es una huella diferida. Es decir, nunca el significado surge de una presencia, sino de una ausencia y de un desfase. Lo tenemos abajo. La diferencia es la condición de posibilidad del significado como efecto, una vez más, esto lo veíamos ya en Deleuze, de la diferencia y el desfase. De nuevo estamos hablando, por supuesto, del significante flotante, ¿vale? De ese significante que, en la medida en que no estructura las cosas, porque las cosas no están estructuradas a priori y se limita a nombrarlas, digamos que deja escapar el significado resbala, las divisiones significantes cambian y no hay un significado para cada significante que esté unido, como decía Saussure, todo lo contrario, los significantes parten ese continuum semiótico del que hablaba Kristeva, esa significancia, la van dividiendo, la fragmentan y crean los conceptos, crean el significado. Tal y como la idea del significante flotante la explica muy bien el propio Derrida cuando dice: un significado no es más que un significado colocado en una posición determinada por otros significantes. No hay significado o sentido, no hay más que sus efectos. Y continúa Geoffrey Bennington, que es un autor muy amigo de Derrida y que escribe un libro sobre él. Pero este privilegio concedido al significante también lo destruye. Pasa como con la estructura inmediatamente. El efecto, el significante no significa más que en relación con el significante-significado. De nuevo hablamos de una relación. El significado emana de una relación, no de objetos presentes, unitarios, coherentes y cerrados. Al que sitúa inmediatamente en posición de prioridad. Y luego continúa Bennington advirtiendo que, por lo tanto, el lenguaje, en un sentido muy lacaniano, preexiste al sujeto. Nuestra relación con la lengua ya nacemos con ella, por esta circunstancia. Bien, ¿por qué drama y números como las novelas que, según Manuel Asensi, inspiran a Derrida? Bueno, pues porque se están efectuando determinados problemas que van a ser fundamentales, tanto para el postestructuralismo como para la deconstrucción. No nos podemos extender, evidentemente, en explicar estas dos novelas en profundidad. En los apuntes, evidentemente, estará un poquito más desarrollado. Pero, por ejemplo, Dram, que es anterior a Números, ya queda clarísimo. Primero, la idea de genotexto, que hablábamos también en la primera parte del curso de Julia Kristeva, y cómo el lenguaje preexiste al sujeto, pero es que además lo destruye. El drama es una novela en la que todo el rato se están alternando la primera persona del singular y la segunda persona del singular, el yo y el tú, pero tienen posiciones, o sea, disculpadme, el yo y el él y la tercera persona del singular, pero tienen posiciones diferentes. Es decir, cada vez que el narrador habla desde el yo, desde la primera persona, es un momento digamos un poco preedípico, es un momento en el que el sujeto está todavía sin formar y el texto
aún no ha aparecido como texto. Representa un poco esa fase del genotexto que decía Kristeva, que es aquello que subyace a los textos y que de alguna manera contiene todas las posibilidades significantes y significativas que el propio texto tendría. Y luego el fenotexto es lo que se selecciona para ponerlo en la superficie, pero en la profundidad está el genotexto. Bueno, pues este estadio previo a que el texto se forme es lo que está representado desde el yo en la novela de Drum. En cambio, el él ya es, digamos, una fase posterior, de manera que el sujeto está, es un sujeto disyuntivo y que está ya completamente cuestionado. El propio lenguaje es el que está provocando esa disyunción, porque, y esto lo dice Roland Barthes, lo que ocurre en esta novela es que el objeto de la narración y el sujeto son la misma cosa. El objeto de la narración es el narrador y cómo la voz del narrador se va relacionando con el texto. Bien. ¿Qué pasa con nom, con números, más allá de esta desarticulación del sujeto? Bien, pues que tiene lugar una desarticulación material de los conceptos metafísicos. Derrida ya había escrito obras importantes antes de que se publicara nom, antes de que se publicara Números, había escrito incluso de la gramatología, donde hablaba ya de conceptos indecidibles, que es lo que él utiliza para superar esas dicotomías que le gustan tan poco y que considera que están que son el fundamento del pensamiento metafísico. La indecibilidad tiene que ver con abrir conceptos, digamos, en medio del hueco que supone la contradicción de la oposición binaria. Es decir, de alguna manera tiene que ver con hacer flotar el significante y entonces acuñar significantes que tengan un significado capaz de moverse por debajo, es decir, que puedan ampliarse, que puedan reducirse, que puedan contener ese movimiento y que contengan sobre todo la propia contradicción, pero como una contradicción, no hay síntesis, como ocurre en la dialéctica hegeliana. Es un concepto difícil, pero ahora lo vamos a entender un poco explicando la idea de suplemento. Bien, pues este concepto ya existía en las obras de Derrida. El tema es que lo que le proporciona a Números es la capacidad de hacer eso posible en la realidad del texto. Es decir, que esa revolución conceptual, volvemos a una revolución del pensamiento, se materialice, se actualice en el propio texto como revolución material. Y volvemos entonces a una idea del lenguaje que en la medida en que se desvía de los usos habituales, y esto tradicionalmente ha ocurrido en la literatura, es revolucionario, puede cambiar el pensamiento. Y Derrida, de hecho, por lo que se ha hecho más famoso es por su crítica textual, es decir, por cómo pone en práctica esa idea de la différance y de la indecibilidad en la práctica textual, es decir, prolongando los textos, creando conceptos nuevos, explotando significantes que ya existen y haciendo flotar de verdad en la realidad material del texto el propio significado por debajo del significante. Va a publicar entonces, fundamentalmente basada en Números, su obra La diseminación, que insisto, la différance y la indecibilidad ya existían, pero la diseminación implica esa puesta en marcha material de los conceptos anteriores, de manera que se da un paso de alguna manera de una revolución conceptual a una revolución textual, cosa que también va a pasar en el propio contexto postestructuralista del propio Soyers y de Kristeva. También ellos evolucionan hacia eso, lo vamos a ver ya acercándonos a las conclusiones. Bien, así habla Derrida de la obra de Soyers, pero los Números desmontan esta representación, la desmontan como se deconstruye un mecanismo completamente en la materia, en lo real, y como se desconcierta la seguridad de una pretensión. Accedemos a esa inseguridad del lenguaje que realmente ha estado ahí siempre, pero nos ha engañado, nos ha hecho creer que era transparente, que realmente designaba cosas, y ya desde Blanchot sabemos que eso no es así. Igualmente, con este gesto mismo, le asignan un lugar determinado, una posición relativa en el movimiento general del dispositivo. En el lenguaje clásico ese sería el lugar del error y de la ilusión. Volvemos a esa manera de desenmascarar la ilusión trascendental a través del lenguaje que en sí mismo es simbólico. Entonces es muy complicado de hacer. ¿Cómo? Pues desmontando el propio lenguaje.
Vale, tenemos aquí ya la différence no vista desde nombres y desde drama, perdón, porque si lo digo todo, desde números y desde drama, si lo digo todo en castellano, como praxis revolucionaria en la propia textualidad derridiana, ¿vale? En cómo el propio Derrida, ya más allá de números, lo ejecuta él. Hemos puesto el ejemplo del suplemento porque es uno de los ejemplos más famosos. Tenemos también el del fármaco de Platón, el del himen. Hay muchos ejemplos, pero la idea básica se representa muy bien con el suplemento porque además afecta profundamente al gran problema de Derrida, que es la dicotomía entre el habla y la escritura. El tema está en coger significantes que existen ya en la lengua, no necesariamente inventar otros, aunque también, como ocurre con la archiescritura, que es una cosa inventada por Derrida, y ver hasta qué punto esos significantes realmente están dejando escurrir significados por debajo, porque no tienen, son significantes problemáticos que para nada cumplen esa idea de Saussure, de un folio con un significante por un lado y un significado cerrado por otro, y demuestran así que los conceptos no están preestablecidos, las estructuras conceptuales no son innatas, no están preestablecidas, como decía Kant. Los conceptos son como una especie de continuum que el significante va poniendo, va dividiendo, y en medida en que divide surgen como conceptos en nuestra cabeza, pero el significante siempre está primero, es él el que produce el significado. Se basa Derrida para hablar del suplemento en textos de Rousseau, que es evidentemente un filósofo aparentemente tradicional, que además suelta esta lindeza. No sé exactamente de qué obra de Rousseau es esta, la siguiente es de las Confesiones, en la que él tiene clarísimo que los lenguajes están hechos para ser hablados, es decir, metafísica de la presencia. La escritura sirve solo de suplemento del habla. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que Rousseau escribe sus Confesiones, en las que además es una obra muy famosa porque de pronto se utiliza el yo, la primera persona, desde un lugar interior e íntimo profundamente moderno, que es moderno en el siglo XVIII, claro, ahora estamos viendo que se disuelve completamente. Por lo tanto marca un antes y un después, y son una especie de, pues eso, de confesiones íntimas donde él mismo reconoce que solo podría haber hecho esa confesión escribiendo, porque hablando con la gente o incluso en una conferencia le hubiera sido imposible. Primero, porque no habría sido capaz de sacar todo eso de su interior, y segundo, porque la gente no lo hubiera valorado, le hubieran interpretado por todo un contexto que justo para Platón era lo positivo, pero aquí en las Confesiones de Rousseau se convierte en lo negativo, y dice él, si estuviera presente yo, si hubiera estado presente contando mis confesiones, la gente no hubiera conocido mi valor, no me hubiera conocido a mí de verdad. Entonces la escritura le está dando esa posibilidad. Claro, como él hablaba de la escritura como un suplemento del habla, lo que hace Derrida es preguntarse, entonces, vale, ¿qué es el suplemento? Porque el suplemento se puede entender de dos maneras, incluso de más de dos. Esto está muy de moda ahora, por ejemplo, con los suplementos alimenticios, que es una cosa que simplemente complementa a otra de manera así un poco lateral, pues yo qué sé, se le añade, pero si no se le añade no pasa nada, porque la cosa no pierde su esencia, o realmente un suplemento complementa una cosa, no, perdonadme la redundancia, no solamente como complemento, sino que es absolutamente necesaria para que esa cosa pueda funcionar como cosa o pueda ejercer su función, porque sin ese suplemento es imposible que funcione, es decir, es esencial, es prescindible. Bien, a partir de aquí empieza a teorizar Derrida sobre el suplemento y se basa de nuevo en las Confesiones de Rousseau. Es decir, la idea es de construir el texto de Rousseau y ver cómo muchas de las cosas que él está diciendo se están contradiciendo, no porque él nos, o sea, quiero decir, no porque sean contradictorias si las pienso yo, sino porque dentro del propio texto están las propias contradicciones. Una de las cosas que cuenta aquí Rousseau es una relación muy intensa que tuvo con una señora mucho más mayor que él, que cuando él era preadolescente o adolescente le acogió en su casa y de la que él
él se enamoró absolutamente. Entonces, cuando ella no está presente, él está todo el rato recordándola, no puede parar de pensar en ella, pero es que cuando ella está presente necesita acercarse y necesita tocarla, y cuando ya la está tocando todavía necesita más y cada vez más, es decir, la presencia llega incluso, esto es una escena loquísima, que la cuenta Jonathan Culler, pero vamos, que la cuenta Rousseau, en un momento dado, en una comida, ella escupe un poco de comida porque le sabe mal o le sienta mal y él se la come. O sea, quiero decir que de alguna manera, por mucho que los objetos estén presentes, los objetos de nuestro deseo, nunca tenemos suficiente, siempre se difieren. Por otro lado, el presente en sí mismo, que es el tiempo de la presencia, siempre es pasado. Es decir, es que el instante, yo ahora acabo de decir instante y ya pasó. Se está escapando todo el rato. La presencia no es ¿cómo decirlo? No es una presencia real, no es un concepto real, no existe, la presencia no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre necesita un suplemento. Rousseau necesita estar con la señora, y si está con la señora necesita tocarla, y si la toca necesita comerse su comida, y en fin, así hasta el infinito. Por lo tanto, la presencia es una vez más una ilusión trascendental, creada ¿por qué? Por el propio signo, que según Rousseau es el suplemento, pero es que el suplemento no es lo que no es un suplemento accesorio. La escritura no es accesoria al habla. Resulta que es que precisamente los signos son los que nos están creando la ilusión, primero, de que son transparentes, es decir, de que nombran las cosas tal cual son y de que esas cosas están presentes, pero no es verdad. La presencia es un efecto de los signos. De alguna manera, y aquí invirtiendo a Platón, son las copias, los suplementos, porque al final sabemos que la lengua es una representación de la realidad según la visión tradicional. Bueno, pues esas representaciones, que según Platón serían copias de los modelos ideales, son las que están creando esos modelos ideales que en realidad no existen. Leo rapidito a Derrida porque él lo explica fenomenal. Dice, lo que hemos intentado mostrar al seguir el hilo conductor del suplemento peligroso es que en lo que llamamos la vida real de esas criaturas de carne y hueso nunca ha habido más que escritura, nunca ha habido más que suplementos y significados constitutivos que solo podían generarse en una cadena de relaciones diferenciales. Volvemos al tema de la ausencia, de la huella, y así indefinidamente, pues hemos leído en el texto que el presente absoluto, la naturaleza, lo que nombramos con palabras como madre real, por ejemplo, siempre se ha escapado, nunca ha existido, que es la escritura, en tanto desaparición de la presencia natural, la que inaugura el significado y el lenguaje. Es que en tanto desaparición de la presencia, la escritura está creando de alguna manera la presencia. Bien, esta es la manera que tiene de Derrida de aplicar la différence. Esto nos lleva a la famosa afirmación derridiana de que no hay nada fuera del texto, de que todo es texto, todos son signos de otros signos, y otra vez al significante flotante y a la cadena significante. Última demostración de que Derrida se estaba fundamentando en la novela Números, porque es que el propio Soyers está ejecutando y hablando de la indecibilidad y de la diseminación. Lo nombra, lo tenéis ahí en negrita, aunque está en marroncito. La diseminación lo cita y dice, deviniendo poco a poco, se reunía en el plano de izquierda a derecha y retornaba hacia la derecha para reagruparse y volverse a hinchar. Se detenía al final del recorrido y permanecía en la sombra, de tal manera que en todo momento un elemento contemplaba su contrario en el esbozo de su reflejo, de tal manera que la pareja formada venía a calmarse provisionalmente en el efecto, reordenando provisionalmente mi forma pensada y fijada, aquí como una palizada rodeada y siempre a punto de ceder, en tanto que la señal estaba a cada momento dada por el hundimiento inverso. En la diseminación sin imágenes, sin tierra, el salto fuera del dolor marcado y acumulado. Me interesa mucho comentar brevemente esto. Fijaos las palabras que están en negrita. La palizada y el marcado. Eso es lo que tradicionalmente creemos que ocurre con el lenguaje, que hay una serie de conceptos, incluso de cosas a las que aplicamos un concepto que están cerradas, que están, digamos,
acotadas por una empalizada, por una frontera, pero es que realmente lo que está ocurriendo por debajo es la sombra, es el esbozo, todo se reordena constantemente, y es verdad que en el efecto en el que surge el significado encontramos cierta calma y decimos, ay, nos da seguridad. Bueno, vivo en un mundo seguro, con significados muy claritos, muy cerrados, muy coherentes, pero en el fondo lo que está pasando es el hundimiento inverso, y el salto fuera es la verdadera realidad, no lo marcado, no lo establecido y no lo acumulado. Bien, terminamos aquí con el postestructuralismo. Simplemente como conclusión del tema, señalar que de lo que se está hablando aquí es de una revolución textual que proviene de la literatura, porque solo el lenguaje literario, y podemos citar los autores siempre vanguardistas, desde Artaud, Kafka, los poetas más vanguardistas, por supuesto, Raymond Roussel, Klossowski, el propio Bataille, todos, o sea, los más transgresores son los que inauguran o sirven como acicate para la revolución filosófica que necesita un nuevo lenguaje. Y esa revolución filosófica, que ahora es textual, evidentemente va a contribuir a la revolución y a la transformación social y del individuo. Muchas gracias.